Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Como siempre, espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando, un tema que ha estado en boca de todos y que sigue generando muchísima conversación en redes sociales y medios de comunicación. Sí, así es, vamos a hablar de Kerem Bürsin, Hande Erçel y las supuestas revelaciones que hizo Kerem en una boda. Prepárense porque este vídeo viene cargado de información jugosa, rumores, análisis y, sobre todo, mucha especulación. Vamos a desentrañar todo lo que se ha dicho sobre este tema, separando la realidad de la ficción y tratando de entender qué es lo que realmente está pasando entre estos dos íconos turcos. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido planeado para ustedes y no querrán perdérselo. Además, su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido que les guste. Así que no se olviden de suscribirse. Ahora sí, manos a la obra. Como saben, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel siempre ha sido un tema de gran interés público. Desde su explosiva química en la exitosa serie Sen Kalkam, los fans alrededor del mundo quedaron completamente cautivados por su conexión. Su romance en la vida real fue la cereza del pastel, confirmando lo que muchos ya sospechaban, que el amor traspasó la pantalla. La serie catapultó a ambos a la fama internacional, convirtiéndolos en referentes del romance y la química en pantalla. La gente no solo admiraba su talento actoral, sino que también se sentían atraídos por la autenticidad y la naturalidad que transmitían juntos. Cada entrevista, cada aparición pública era un festín para los fans, que buscaban señales y gestos que confirmaran su amor. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación llegó a su fin. Y aunque ambos han mantenido un perfil relativamente bajo sobre los detalles de su ruptura, los rumores y las especulaciones nunca han cesado. Cada interacción, cada comentario, cada publicación en redes sociales es analizada con lupa por los fans, que anhelan una reconciliación. El impacto de su separación fue comparable al de una telenovela dramática. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y desilusión por parte de los fans, que no podían creer que su pareja favorita se había separado. Muchos se negaban a aceptarlo y seguían buscando indicios de que todo era una mentira y que pronto volverían a estar juntos. El silencio de ambos actores solo alimentaba aún más la especulación y la incertidumbre. Aquí es donde entra en juego la supuesta bomba que Kerem Bürsin soltó en una boda. Según los informes que han circulado en diferentes medios turcos y que se han replicado en plataformas internacionales, Kerem asistió a una boda recientemente. Y supuestamente durante la celebración, en una conversación informal con otros invitados, hizo algunos comentarios que han sido interpretados como revelaciones sobre su relación con Hande Erçel. La noticia corrió como la pólvora, encendiendo las redes sociales y los foros de fans con un torbellino de emociones. Todos querían saber qué había dicho Kerem exactamente y si había alguna esperanza real de que él y Hande volvieran a estar juntos. Los medios de comunicación se lanzaron a la caza de cualquier información que pudiera confirmar o desmentir los rumores, pero la información era escasa y confusa. Pero, ¿cuáles son esas revelaciones? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Los rumores varían desde que Kerem admitió que aún siente algo por Hande, hasta que reveló detalles sobre los motivos de su ruptura. Algunos incluso aseguran que Kerem insinuó la posibilidad de una reconciliación en el futuro. Imagínense la histeria colectiva que esto generó. Los rumores más jugosos hablaban de una conversación nostálgica de Kerem sobre los buenos momentos que vivió con Hande, recordando anécdotas divertidas y momentos especiales que compartieron juntos. Otros afirmaban que Kerem había admitido que la presión mediática y las agendas de trabajo incompatibles habían sido los principales culpables de su separación, pero que nunca había dejado de sentir cariño por Hande. Y por supuesto, no faltaban los que aseguraban que Kerem había dicho explícitamente que estaba abierto a una reconciliación en el futuro, si las circunstancias lo permitían. Claro, es importante ser cautelosos con esta información. Como dije antes, se trata de rumores y especulaciones. Ninguno de los dos actores ha confirmado ni desmentido estas supuestas revelaciones. Y en el mundo del espectáculo, a menudo la verdad se mezcla con la ficción, creando un caldo de cultivo para noticias falsas y exageraciones. La industria del entretenimiento está plagada de estrategias de marketing y relaciones públicas que buscan generar interés y expectación en torno a los artistas.
A veces se filtran informaciones falsas o exageradas para mantener viva la llama del interés público y aumentar la popularidad de los actores. Es por eso que es fundamental tomarse con pinzas todo lo que se lee en los medios y no creer ciegamente todo lo que se dice. Sin embargo, hay algunos elementos que podrían dar algo de credibilidad a estos rumores. Por ejemplo, algunos testigos presenciales que estuvieron en la boda han afirmado haber escuchado a Kerem hablar sobre Hande. Si bien no revelaron los detalles exactos de la conversación, sí confirmaron que el actor mencionó a su expareja. Estas declaraciones de fuentes cercanas, aunque anónimas, añaden un poco de peso a los rumores y sugieren que podría haber algo de verdad en lo que se dice. La presencia de testigos presenciales, aunque no confirmen los detalles exactos, ayuda a darle una base más sólida a la especulación. Además, en las últimas semanas, tanto Kerem como Hande han sido vistos en los mismos lugares en varias ocasiones. Si bien podría ser una simple coincidencia, algunos fans creen que esto podría ser una señal de que están pasando tiempo juntos en secreto. Recordemos que ambos tienen círculos sociales similares y es posible que se crucen en eventos o reuniones. Estas coincidencias, por pequeñas que sean, son interpretadas por los fans como señales de esperanza. Cada encuentro, cada sonrisa captada por las cámaras alimenta la ilusión de una posible reconciliación y refuerza la idea de que todavía existe una conexión especial entre ellos. Otro factor a considerar es la química innegable que existe entre Kerem y Hande. Incluso después de su ruptura, cada vez que se reencuentran en público, la tensión es palpable. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo parece indicar que todavía hay algo ahí. Y esto es algo que los fans han notado y que alimentan aún más la esperanza de una reconciliación. La química entre dos personas es algo difícil de fingir y, en el caso de Kerem y Hande, es evidente que existe una conexión profunda y genuina. Sus miradas cómplices, sus sonrisas tímidas y sus gestos cariñosos son interpretados por los fans como señales de que el amor sigue vivo, a pesar de la separación. Pero, ¿qué es lo que realmente pudo haber dicho Kerem en la boda? Vamos a analizar algunas de las posibilidades. Una de ellas es que Kerem simplemente haya expresado que guarda buenos recuerdos de su relación con Hande. Después de todo, fueron una pareja muy querida y vivieron momentos muy especiales juntos. Es normal que a pesar de la ruptura, sigan existiendo sentimientos de cariño y respeto mutuo. Esta es la explicación más sencilla y plausible. Es posible que Kerem, en un ambiente relajado y festivo, haya recordado con cariño los buenos momentos que vivió con Hande, sin que esto signifique necesariamente que esté pensando en una reconciliación. Otra posibilidad es que Kerem haya hablado sobre los desafíos que enfrentaron como pareja. Recordemos que ambos son figuras públicas y su relación estuvo constantemente bajo el escrutinio de los medios. La presión de los fans, los compromisos laborales y la distancia podrían haber sido factores que contribuyeron a su ruptura. Es posible que Kerem haya querido compartir algunas de estas dificultades con sus amigos. Esta es una explicación más profunda y compleja. Es posible que Kerem haya querido desahogarse con sus amigos sobre las dificultades que enfrentaron como pareja, buscando comprensión y apoyo. El mundo del espectáculo es un ambiente muy exigente y la presión constante puede afectar negativamente las relaciones personales. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que Kerem haya insinuado la posibilidad de una reconciliación. Quizás haya dicho algo como que nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro, o que el tiempo dirá si vuelven a estar juntos. Este tipo de comentarios ambiguos suelen ser interpretados como una señal de esperanza por los fans. Esta es la explicación más emocionante y la que más esperanza genera entre los fans. Una simple frase ambigua, un comentario al pasar, puede ser interpretado como una señal de que la puerta a la reconciliación sigue abierta. La esperanza es lo último que se pierde y en el caso de Kerem y Hande, los fans están aferrados a ella con todas sus fuerzas. Pero, ¿qué opina Hande Erçel de todo esto? Hasta el momento, la actriz no ha hecho ninguna declaración pública sobre las supuestas revelaciones de Kerem. Sin embargo, algunos medios turcos han informado que Hande está al tanto de los rumores y que no está muy contenta con la situación. Al parecer, la actriz prefiere mantener su vida privada alejada de los focos y no quiere que se especule sobre su relación con Kerem. El silencio de Hande es comprensible. La actriz siempre ha sido muy reservada con su vida personal y es lógico que no quiera alimentar aún más la especulación mediática. Es posible que Hande esté cansada de que su vida amorosa sea objeto de análisis constante y prefiera centrarse en su carrera profesional.
De hecho, Ande ha estado enfocada en su carrera profesional y en su vida personal. Ha protagonizado varias series y películas exitosas, y ha demostrado ser una actriz talentosa y versátil. Además, ha estado involucrada en varias causas benéficas y ha utilizado su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes. Ande ha demostrado ser una mujer independiente y exitosa. Ha trabajado duro para construir su carrera y se ha convertido en una de las actrices más populares y respetadas de Turquía. Además, ha utilizado su fama para ayudar a los demás y ha demostrado ser una persona comprometida con causas sociales importantes. En cuanto a su vida amorosa, Ande ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres después de su ruptura con Kerem. Sin embargo, la actriz no ha confirmado ninguna relación y se ha mantenido muy reservada sobre este tema. Ande tiene derecho a rehacer su vida y a encontrar el amor en otra persona. Sin embargo, los fans siguen esperando que vuelva con Kerem y no están dispuestos a aceptar a nadie más en su vida amorosa. La presión mediática y las expectativas de los fans pueden ser muy difíciles de manejar y es comprensible que Ande prefiera mantener su vida privada alejada de los focos. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Los rumores sobre las supuestas revelaciones de Kerem en la boda son solo eso, rumores. No hay evidencia concreta que confirme que el actor haya dicho algo que pueda interpretarse como una señal de reconciliación con Ande. La falta de información concreta y la naturaleza especulativa de los rumores hacen que sea imposible sacar conclusiones definitivas. Solo el tiempo dirá si hay algo de verdad en todo esto o si es simplemente un producto de la imaginación de los fans y los medios de comunicación. Sin embargo, la esperanza de los fans sigue viva. La química entre Kerem y Ande es innegable y la posibilidad de que vuelvan a estar juntos siempre estará presente. Solo el tiempo dirá si esta esperanza se convertirá en realidad. La esperanza es un motor muy poderoso y, en el caso de Kerem y Ande, es lo que mantiene viva la llama de la ilusión entre los fans. La idea de que podrían volver a estar juntos alimenta la imaginación y genera un torbellino de emociones que se manifiesta en las redes sociales y en los foros de fans. Mientras tanto, lo mejor que podemos hacer es ser cautelosos con la información que consumimos y no dejarnos llevar por las especulaciones. Tanto Kerem como Ande merecen respeto y privacidad, y debemos evitar contribuir a la difusión de rumores falsos o exagerados. Es importante recordar que detrás de las figuras públicas hay personas con sentimientos y emociones. La presión mediática y la constante especulación pueden ser muy perjudiciales y es fundamental respetar su privacidad y no contribuir a la difusión de rumores falsos o exagerados. En resumen, hoy exploramos el revuelo causado por los rumores de supuestas revelaciones de Kerem Bürsin sobre Ande Erçel en una boda. Analizamos las posibles interpretaciones de sus comentarios, la respuesta de Ande y la persistente esperanza de los fans en una reconciliación. Es crucial recordar que se trata de especulaciones y que debemos ser respetuosos con la privacidad de ambos actores. Y bien, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos? ¿Qué opinan de las supuestas revelaciones de Kerem? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que se suscriban al canal, activen la campanita y le den like a este vídeo si les gustó. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido que les guste. Y no olviden compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Ande. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Cuídense mucho. Adiós. No olviden darle like, suscribirse y compartir. Hasta la próxima.